Hola, como parte de las actividades de formación para conocer el plan de estudio para la educación básica 2022, hago este video que no voy a decir que es breve ni pequeño y que incluye justamente la parte que no se nos está solicitando revisar. Para efectos de esta semana se nos pide ahondar en la parte 2 que se refiere a la estructura curricular, pero no podemos, en mi lógica, y lógica tal vez, ¿verdad?, ahondar en una estructura curricular si no sabemos de dónde viene o de dónde parte todo este enfoque. Entonces voy a comentar algunos aspectos importantes del plan y programas, salvo lo que corresponde a la parte 2, porque todo lo vamos a estar leyendo a partir del día 2 de enero. Bueno, este plan y programa está dividido en tres secciones, que es la introducción, la parte 1, que engloba el marco curricular, y como ya mencioné, la parte 2, que es la estructura curricular. En la introducción hace énfasis en 5 aspectos que son plan y programas de estudio, formación docente, codiseño de los programas de estudio, desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. En el primero, relacionado con plan y programas de estudio, incluyen los cómo y los quiénes participaron en el proceso de elaboración del programa, y nos habla de la estructura que articula esta propuesta, que es la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que retoman muy ampliamente el concepto de comunidad en la parte 2, y el derecho humano a la educación, que permea a lo largo de todo el documento. En cuanto a la formación docente, nos dice que su propósito es crear puentes entre el plan y los programas de estudio y los saberes docentes, porque en el programa critican que a lo largo de varias décadas la función del docente se haya perfilado más como un orientador o como una persona que ejecuta indicaciones, y que no se haya valorado todo su potencial. Asimismo, la formación docente se considera como el diálogo que establecen los profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para ahondar en la didáctica, la integración curricular, la recuperación de saberes docentes, los procesos formativos y la relación con la comunidad. En cuanto al codiseño de los programas de estudio, nos dice que es un proceso que siempre estará funcionando, que es permanente y que contextualiza los contenidos en cuanto a lo regional, lo local, contextual, citacional, que no elude la obligatoriedad de los programas de estudio a nivel nacional y que es un reposicionamiento de lo que se considera nacional. Este reposicionamiento debe responder a las condiciones personales, sociales, culturales y económicas de los docentes, estudiantes, de las comunidades, de los padres, de los planteles, etcétera. En cuanto al desarrollo de las estrategias nacionales, nos dice que se han diseñado para apoyar los procesos de educación y están enfocados prioritariamente a las lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, a la educación inclusiva, a la multigrado, a los niños y adolescentes migrantes, a los contextos urbanos y tejidos comunitarios, a la perspectiva de género y a la lectura. En cuanto a la transformación y administración de la gestión, trata sobre fortalecer la capacidad de construcción de proyectos educativos en cada escuela, involucrando a los consejos técnicos escolares. Y tiene la finalidad de que servidores públicos, directores, supervisores, ATP, realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los entornos diferenciados de nuestro país. Bueno, esto es lo que nos hablan en la introducción. En la parte 1 del marco curricular está muy abarcativo. Abordan la nueva escuela mexicana
la desglosan. También hablan de los efectos de la pandemia en la educación, hacen una fuerte crítica a algunos aspectos. Como punto 3 abordan el currículum nacional desde la diversidad. Este tema lo comento al principio, pero termino leyéndolo textual porque no pude ahora sí que eliminar nada. Es un tema que hay que como que escuchar y leer muchas veces, en mi opinión. Habla de las reformas curriculares de la educación básica, que va de la página 43 a la 53, pero que para efectos prácticos aquí lo obvié. Y dan una mencionada así rápida a los elementos centrales de la política curricular de la educación básica. Entonces, bueno, en cuanto a la nueva escuela mexicana, nos dicen que resalta el valor de la dignidad humana. Este valor de la dignidad humana lo retoman también continuamente a lo largo de todo el texto. Nos dice que la nueva escuela mexicana tiene como tarea principal propiciar que los niños, niñas y adolescentes y profesores vayan al encuentro de la humanidad de los otros, entendidos desde su diversidad. Nos dicen también que los derechos humanos parten de reconocer la diversidad de todos los sujetos de derechos, ya sea que sean niños o adolescentes, adultos mayores, jóvenes, que sean hombres, mujeres, que se pertenezca a un pueblo indígena, afromexicano, que se sea extranjero, migrante, refugiado, aislado, desplazado. Se habla de la diversidad sexogenérica, de las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, de las personas en entornos urbanos o rurales, de las diferentes condiciones sociales, y abordan también el derecho a la vida considerada desde el cuidado y respeto y protección de los organismos y de los ciclos vitales del medio ambiente, incluido lo de mujeres y hombres. Esta nueva escuela mexicana tiene como finalidad el ejercicio pleno del derecho a la educación, posicionando la dignidad humana como núcleo fundante de otros derechos. Aquí retoman el concepto de dignidad humana. Nos dicen que la educación es la base del derecho de las capacidades de una persona, condición para el goce de otros derechos, es una condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática. En cuanto al tema de las capacidades, que también lo abordan ampliamente, dice que no se limita a habilidades ni conocimientos, sino que las capacidades se relacionan con la vida digna, la salud, la integridad física, la buena alimentación, el desarrollo de los sentidos, el desarrollo de la imaginación, el razonamiento de un modo verdaderamente humano, que cree que haga arte, obras artísticas, enfocado también a la alfabetización, a la formación matemática y científica y al desarrollo afectivo y emocional. Busca también incidir en la reflexión crítica, sobrevivir en comunidad y en un territorio en el que se combata la discriminación, donde se promueva la participación en la toma de decisiones políticas, así como vivir relaciones respetuosas con el medio ambiente. Y al tema de capacidades, hacen alusión al cuerpo, perdón, ay, perdón, hace alusión al cuerpo, no puedo mover mi pantalla, ya, al desarrollar de manera inteligente, sensible y emocional a través del arte y la educación física, para desplegar habilidades físicas, la seguridad personal, el trabajo en equipo, el placer por el movimiento corporal, así como la potencialidad creativa. También nos habla de capacidad como habilidad para interactuar en la comunidad y la describe como el conjunto de sujetos que se relacionan en un territorio determinado, desde donde se realizan construcciones sociales, simbólicas, económicas e históricas, que son fuente de ideas, contextos y recursos para la enseñanza-aprendizaje. Este concepto de comunidad lo retoma nuevamente en la segunda parte, que a efectos prácticos yo voy a obviar aquí porque se va a ver durante toda la semana. Habla de los saberes
que se debe dirigir la acción educativa a la realización y emancipación de los estudiantes, así como al compromiso con su comunidad, respetando, revalorizando los saberes comunitarios que contribuyen al desarrollo de capacidades e implican una forma de apropiación de la realidad a través de múltiples conocimientos, experiencias y prácticas que confluyen en esta. Asimismo, los saberes expresan la relación entre las y los sujetos de la educación con el conocimiento y la realidad de su vida cotidiana. Yo entiendo que cuando otros programas u otros enfoques educativos han negado los saberes comunitarios, están negándole al sujeto la oportunidad de vincular la parte aterrizable, pero a la vez de desplegar la capacidad creativa a partir de sus saberes. En cuanto al estudiante, nos dice que en la nueva escuela mexicana es un sujeto con capacidad para crear, aportar y elaborar proyectos, que se apropia críticamente de las normas y los conocimientos para construir desde sus códigos su propia idea de niñez, de adolescencia y juventud, así como para ejercer sus reglas y saberes. Nos dice que el estudiante participa activamente en la construcción social de la escuela y su entorno, o sea, no es un sujeto pasivo que está recibiendo, sino que está también aportando en un permanente diálogo horizontal. Dice que es fundamental que se dé prioridad a la opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos que los protegen, sobre los problemas que los aquejan y sobre las decisiones que afectan su vida y su entorno, y que es necesario focalizar el trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos, que son el punto de partida para la construcción de una ciudadanía sexual, que reconozco es un concepto que yo no había escuchado, de ciudadanía sexual. En cuanto a estos derechos sexuales, nos dicen que es el concepto de ciudadanía sexual. Bueno, y de aquí nos pasamos al tema 2 de efectos de la pandemia. Nos dice que fue una tendencia mundial el pensar que las ideas son objetos autónomos e independientes entre sí, y con respecto al estudiante, los maestros, la didáctica, las instituciones educativas que las producen o transmiten. Es decir, como que durante la pandemia se vieron de forma desarticulada y aislada prácticamente que los contenidos, como si no importara el sujeto que la recibe o el sujeto que la facilita. En cuanto nos dice que otra tendencia fue concebir el currículum a partir de unidades de información separadas, cuya expresión han sido las competencias o los aprendizajes clave, facilitando el uso de plataformas digitales que funcionaban para responder al formato de los aprendizajes esperados. Entonces dicen que, o dan a entender que se hizo un proceso demasiado mecánico, que dejaba en último lugar a las personas involucradas en el proceso, o que deberían haber estado involucradas en el proceso. Como otro efecto de la pandemia en el currículum, dice que responde a la visión del capitalismo cognitivo y la sociedad del conocimiento, en los cuales la explotación de los ciclos de vida se hace reduciendo a los sujetos en formación a meras unidades de información, por lo que la división social del aprendizaje es el principio del ordenamiento social de nuestra época. Y agregan que en una sociedad donde la unidad básica es la información, resulta menos importante que los niños aprendan cosas significativas para su propia vida y para su propia colectividad, pues tiene mayor valor que durante su ciclo de vida pueda transformarse a través de la inversión que hace el Estado a las familias en una mercancía, la cual se define por la cantidad de tiempo de trabajo formativo invertido en producirla, es decir, en años de estudio. En cuanto a la profesión docente, nos dice que un efecto de la pandemia es que es fundamental reinventar la profesión docente a partir de la recuperación de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales, en el marco de un proyecto educativo nacional construido desde la diversidad, que privilegie dos cosas: el bienestar de la población y la emancipación de los estudiantes, que esta palabra también se repite varias veces.
y que es necesaria una nueva relación entre los conocimientos, la metodología y los principios de las distintas disciplinas y asignaturas al estar en contacto con la sociedad. Y esto incluye los lenguajes de la ciencia, el sentido y la utilidad que tienen o que tendrían que tener para la sociedad. También nos dice que un efecto de la pandemia es que tendríamos que repensar la educación, revalorizando la vida social de la escuela y la forma en que se relaciona con la comunidad. Perdón. Replantear el sentido del plan y programas de estudio para resolver problemas de relevancia social. Reconocer a los maestros como profesionales de la educación y no solo como técnicos, digamos. Resignificar el papel de la escuela, cuyo sentido es que en sus espacios se problematice la realidad y que a este aspecto va a estar enfocado esta sesión que nos viene para el 2023 en enero. Reforzar la participación de las familias, resignificar el papel de la educación como una condición de una sociedad que forma ciudadanos, redimensionar el papel de las tecnologías de la información, reconocer el derecho de los estudiantes de aprender conocimientos y saberes significativos, pertinentes y relevantes, replantear el sentido de la evaluación y fíjense esto que interesante, reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud, para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social y económica del país, porque en alguna parte de este plan de estudios mencionan que por años se ha adjudicado a las personas la responsabilidad de su propia formación, es decir, que si un niño no avanza es por su discapacidad, es porque el estilo del estilo parental de la mamá, es por el paquete cultural de la familia, pero no se asume la responsabilidad que el sistema en su conjunto tiene para que un niño avance en su formación, ¿verdad? Bueno, este tema que sigue, el del Currículum Nacional desde la Diversidad, la verdad es que termino leyéndolo completo, pero voy a resaltar dos aspectos. Uno, nos dice que se ha exacerbado la desigualdad. Dice, la obligatoriedad y el currículum de la educación básica han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Y esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, el género, la condición física, el grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso ha estado ausente de los currículos nacionales, en las actividades educativas y en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. Nos dice aquí que lo que ha prevalecido en las reformas de los últimos 30 años es un referente identitario surgido en el periodo posrevolucionario, en tanto programa de la modernidad, que estuvo centrado en al menos 4 elementos: el nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado, y que a su vez reproduce la desigualdad, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales, que a su vez generan las llamadas grandes problemas educativos como el abandono escolar, la repetición y el bajo rendimiento académico, que se miden por pruebas estandarizadas a gran escala. Que como mencionaba hace un ratito, generalmente la causa de dichos problemas se ha atribuido a los sujetos de la educación, a nivel educativo de las mamás, al capital cultural de las familias, a la condición étnica, cultural, lingüística o las capacidades, pero se cuestionaba poco o nada el carácter básico y nacional de los aprendizajes. Lo anterior marca la imperante necesidad de definir y redefinir los saberes y conocimientos básicos que las infancias y adolescencias deberían aprender a lo largo de la educación básica, para que de verdad y de manera práctica respondan a los requerimientos sociales, culturales, personales y económicos de la sociedad. Y mencionan que una característica que han tenido las reformas curriculares es que cada vez se aglutinan y se aglutinan o se agregan o se incrementan los contenidos, pero que no
necesariamente impactan en la estructura, sentido y finalidad de la educación. Entonces, bueno, este tema 3 del currículum nacional desde la diversidad es el único que leo completo y que incluyo a continuación. Punto 3. El currículo nacional desde la diversidad. La obligatoriedad y el currículo de la educación básica han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, el género, la condición física, el grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículo nacional en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. Pese a las distintas reformas que se han aplicado en la educación básica en los últimos 30 años, ha prevalecido el referente identitario, surgido en el periodo postrevolucionario, en tanto programa de la modernidad, y nos menciona que está centrado en al menos 4 elementos: el nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. Aquí la referencia es la nota 105. Nos menciona que esto reproduce la desigualdad, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales y a su vez generan los llamados grandes problemas educativos tales como el abandono escolar, la repetición y el bajo rendimiento académico, que se mide, entrecomillado, por las pruebas estandarizadas a gran escala. Nos dice que la causa de dichos problemas se atribuyen a los sujetos que son o deberían de ser los beneficiarios de la educación. Se atribuye también al nivel educativo de las madres, al capital cultural de las familias, a la condición étnica, cultural, lingüística o a las capacidades de los niños o adolescentes, pero poco se cuestiona el carácter básico y nacional de los aprendizajes. Meta que el currículum contempla para todos sin considerar el contexto o la aceptabilidad que dicho currículum debería detentar. Lo anterior marca la impronta de definir y redefinir los saberes y conocimientos básicos que las infancias y adolescencias deben aprender a lo largo de la educación básica para responder de la mejor manera a los requerimientos sociales, culturales y económicos de la sociedad. Sin embargo, se sigue aumentando la cantidad de contenidos del currículum en cada reforma, y esto incluso por encima de su pertinencia y relevancia. Agregan que el programa de modernización de la sociedad mexicana después de la Revolución de 1910 se desplegó en 2 vertientes. La primera, a través de una revolución cultural para cambiar la mentalidad de los mexicanos mediante un aumento de los niveles educativos de la población y el predominio de valores laicos con una orientación nacionalista y familiar. La segunda vertiente desarrolló una revolución antropológica basada en el mestizaje y la erradicación de las herencias indeseables que degradaban o se creía que degradaban el tejido social. Desde diversas disciplinas vinculadas al Estado, se impulsó una reingeniería social. Los antropólogos promovieron la política indigenista de unidad racial. Desde una perspectiva de la sociología y el derecho, se promovieron medidas para atacar la criminalidad, la cual se creía innata en ciertos grupos étnicos. Los demógrafos promovieron la migración de la población de raza, entrecomillado, blanca, europea, pero impidieron el paso de aquellos grupos migrantes considerados indeseables. Ahí se puede ver la nota 107. Retomando el texto, los médicos, página 39. Los médicos y psiquiatras establecieron un conjunto de medidas para impedir la reproducción de poblaciones y sujetos indeseables, entre comillas. Educadores y psicólogos aplicaron pruebas estandarizadas a jóvenes indígenas que se clasificaron con base en el estándar del niño mestizo de clase media de la Ciudad de México, de madres y padres mexicanos, nota 108. El propósito de este programa de modernización a través de estas 2 vertientes fue forjar una nueva sociedad integrada por ciudadanos racialmente homogéneos, moralmente regenerados, física y mentalmente sanos, trabajadores activos y miembros de una familia. Referencia 109. México fue el primer país de América Latina que estableció una visión indigenista como política de Estado. 110.
que funcionó como mecanismo de homologación social de los gobiernos postrevolucionarios para construir la identidad nacional a través de la figura del mestizo. De igual forma, sirvió como una ortopedia social, nota 111, que se valió de técnicas e instrumentos de control para reconocer, incorporar y asimilar al indígena. Desde el siglo XIX, existe un encadenamiento conceptual con relación a la condición indígena y la construcción de la nación mexicana en autores como Francisco Pimentel, Francisco Bulnes y Andrés Molina Enríquez. Para Pimentel, el indígena estaba aislado, alejado del resto de la población, lo cual evidenciaba la, entre comillas, degradación que lo convertía en un obstáculo para que México se integrara como nación. Al final del mismo siglo, Bulnes sentencia que el indígena es un patriota para su propia raza. No le importa el territorio nacional. Ya en el siglo XX, Andrés Molina sostenía que el indígena debía incorporarse en el mestizo. Para los tres pensadores mexicanos, el diagnóstico era el mismo: transformar radicalmente la condición cultural, social, espiritual y económica de las y los indígenas y su incorporación a la figura del mestizo. Voy a leer la nota 112. 112, Villoro L. Los grandes momentos del indigenismo en México. México, Fondo de Cultura Económica, el Colegio Nacional, el Colegio de México, 1996. Continúo con el texto. Estas ideas fueron replanteadas por la ciencia mexicana del siglo XX, que las utilizó como fundamento de la política del régimen postrevolucionario para articular la producción de propietarios con la construcción de una ciudadanía que entendió a los indígenas como parte y efecto de un programa de integración racial, la transfiguración físico-biológica a través de la fusión étnica. Fue así como el mestizo pasó a convertirse en el principal proyecto y acción política del Estado mexicano. Este proceso de mestizaje ha sido el referente cultural del currículum de la educación primaria y secundaria hasta nuestros días, en tanto referente civilizatorio deseable, y ha colocado al mestizo como sujeto ideal en términos lingüísticos, sociales, económicos, culturales y educativos, dejando fuera de los temas de reflexión o contenido a la diversidad étnica y cultural del país, incluyendo las diferencias de clase, género, sexual y de capacidad inscrita en esta diversidad. El elemento articulador de la unidad nacional fue desde un principio el mestizaje, por lo que era deber del gobierno fusionar racialmente a la población mexicana, generalizar las ideas de la cultura moderna, unificar el castellano como idioma oficial, elementos indispensables para construir la nación mexicana. Nota 115. Desde la SEP, la política educativa del periodo postrevolucionario tomó un enfoque alrededor de la construcción del mestizaje, cuya impronta era integrar a la persona indígena a la civilización occidental, lo que iba acompañado de acciones articuladas con los campos de la salud y la cultura. Para ello se empleó el lenguaje como la principal herramienta para la construcción de la figura nacional representada por la y el mestizo. En este sentido, la escritura, la lectura y el aprendizaje de la aritmética estaban en el programa de modernización nacional en tanto que fueran herramientas útiles para el mestizaje social, cultural, económico y étnico. El Estado utilizó la educación como un instrumento de un plan más amplio de desdibujamiento simbólico y biológico de las personas indígenas, la extranjería y la diversidad en general, en donde la educación fungía como un bien para que el sujeto se incorporara al progreso social y al desarrollo económico, con una mentalidad productiva y a un tipo de democracia sujeta al sistema corporativo y clientelar. Como se señaló, desde la década de 1930, médicos, juristas y antropólogos mexicanos recurrieron a la biotipología en un esfuerzo por entender y organizar el mundo social. En ese proceso, las niñas y los niños de la escuela, tanto urbanos como rurales, las poblaciones indígenas, las personas de clase media, así como otros grupos, fueron objeto de una gama extensa y novedosa de intervenciones médicas con el propósito de cuantificarlos y clasificarlos. Nota 116. Tanto la legislación como el currículum de educación primaria y secundaria incorporaron el sentido de unidad y modernización nacional planteado por el Estado. 117.
Con ello se borró o invisibilizó la diversidad cultural, social, lingüística, territorial, social y de género del currículo nacional. Asimismo, el sistema educativo en su conjunto se imaginó como un espacio libre de contradicciones, en cuyo interior se organiza la relación de los sujetos, relaciones pedagógicas, sociales, culturales, epistémicas, para adaptarse al modelo de civilización imperante. Nota 118. Este modelo de unidad y modernización incorporado al currículo nacional ha prevalecido hasta el presente, pese a las transformaciones políticas y sociales del Estado mexicano. De este modo, el currículum mantiene su sentido formal en el plan y los programas de estudio, incluso en los libros de texto, mismos que buscan reproducir la síntesis cultural, social y étnica de lo mexicano, pero ahora en el concierto de la globalización económica. Esto ha significado la incorporación de nuevos aprendizajes para ejercer la ciudadanía en la llamada sociedad global de la información. En este sentido, lo fundamental no se dirime en la definición del currículo nacional que responda al proyecto político, cultural y social de la nación, sino en los contenidos básicos, a veces estructurados como competencias básicas y otras como aprendizajes clave que buscan agregar, casi siempre de manera desarticulada, contenidos relacionados con el mundo global. Lo primordial en la educación básica de México se ha definido desde organismos internacionales como la OCDE, que da prioridad al desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que las niñas y los niños deben aprender en 3 campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares desde 1992 a 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional, trayendo como consecuencia que se ignore la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional, que no se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para los estudiantes, que se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento y que se elaboren libros de texto dirigidos a las maestras cuando deberían concentrarse en los estudiantes, cuya estructura dirige la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de las escuelas. Continuando con el tema 4 de las reformas curriculares de educación básica, se hace un análisis muy interesante, pero no lo incluyo aquí, va de la página 43 a 53 y cierra esta primera parte con los elementos centrales de la política curricular de la educación básica, que tampoco le hago mucho énfasis porque básicamente están relacionando 3 áreas principales, que son el derecho humano a la educación, los profesionales de la docencia y el currículum con sus finalidades, en función de los artículos de donde parten o que justifican su razón de ser. La parte 2 de estructura curricular, específicamente lo que son los fundamentos de la propuesta, perfil de egreso y organización curricular, las omito por las razones que ya mencioné antes. Gracias por su atención.